En esta noche, nos adentraremos en un lugar maldito, cubierto por la niebla de las montañas de Boyacá, donde los muros aún conservan el eco de los rezos y de los gritos. Una historia de fe quebrada, de castigo eterno, y de una campana que no ha dejado de sonar. Esta es la leyenda de la monja del campanario. Bienvenidos a la hora del espectro. Un espacio donde las sombras no se ocultan, hablan. Donde los relatos no son ficción, sino advertencias. Aquí las puertas crujen, las velas tiemblan. Y el pasado nunca se fue. Prepara tus oídos. Apaga la luz. Y no mires por la ventana, porque la hora ha comenzado. En lo alto del cerro conocido como la Peña del Silencio, envuelto por nieblas perpetuas y vientos que parecen hablar, se erguía el convento de Santa Elodia del Voto Perpetuo. Sus muros eran de piedra porosa, oscurecida por los siglos y la humedad. Sus techos de teja estaban vencidos por el tiempo, y las cruces, muchas, estaban torcidas. Fundado en 1921 por la Orden de las Hermanas de la Expiación, el convento fue concebido como un retiro absoluto del mundo. Un lugar donde el silencio era ley, la obediencia era virtud, y el castigo, salvación. Pero la tierra sobre la que fue construido ya tenía historia. Antiguos pobladores muiscas evitaban esa montaña. Decían que ahí se enterraban a los malnacidos, brujos, traidores, y almas cuya oscuridad era tan densa que ni la selva los aceptaba. Incluso en tiempos de la colonia, los soldados españoles juraban ver luces que danzaban entre los árboles, y escuchar cánticos en lenguas muertas mientras subían a caballo por sus pendientes. El lugar tenía un nombre entre los ancianos del pueblo: la Garganta de los Ecos. Y fue ahí donde levantaron un convento, donde encerraron a mujeres con secretos más pesados que sus rosarios. En 1934, llegó al convento una joven de 19 años. Su nombre era Magdalena González. Hija de terratenientes antioqueños, fue enviada por su familia sin despedidas ni cartas. Los registros del ingreso son escuetos: entra por vocación forzada, silenciosa, obediente, sin dote. Las monjas dicen que en su primera noche, se quedó de pie frente a la imagen de Santa Elodia durante 3 horas, sin moverse ni parpadear. Al amanecer, una de las velas del altar apareció derretida, sin haber sido encendida. Magdalena hablaba poco. Y cuando lo hacía, era con voz baja y sin emoción. Comía lo mínimo. Dormía casi nada. Pero escribía sin descanso. Llenaba hojas enteras en un idioma que ninguna de las otras hermanas reconocía. Al principio pensaron que era latín vulgar. Pero cuando un sacerdote de Bogotá lo examinó, dijo algo que dejó a la Madre Superiora sin habla. Esto es latín litúrgico, mezclado con griego eclesiástico, y hay pasajes que no figuran en ningún canon oficial. A partir de esa noche, comenzaron los susurros. Las hermanas escuchaban su nombre llamado desde la capilla vacía. Las puertas de hierro del refectorio se abrían solas. Una imagen de la Virgen amaneció con lágrimas en los ojos, y una cruz al revés grabada en su base. La superiora, hermana Clara, decidió entonces observarla en secreto. Pero cada vez que la espiaban, Magdalena estaba sola, rezando, o escribiendo en un cuaderno negro que jamás dejaba. Algunas aseguraban haberla visto bajar al sótano del convento, una zona prohibida, donde antiguamente se castigaba a las novicias desobedientes con ayuno y encierro. Pero cada vez que alguien intentaba seguirla, solo encontraban polvo. Y cadenas viejas, arrastradas como si alguien las hubiese movido hace poco. La hermana portera juró que una noche, Magdalena tocó la campana del convento a la medianoche exacta. 3 veces. Sin que nadie se acercara al campanario. La campana solo debía sonar para anunciar misa o muerte. Y esa noche, nadie murió. Pero el cuaderno negro de Magdalena apareció abierto, justo frente al altar, con una frase escrita 100 veces. El sonido libera. El sonido llama. El sonido exige pago. La Madre Clara quiso expulsarla. Pero no podía. Magdalena no había roto ninguna regla, todavía. Y fue entonces cuando hermana Jacinta desapareció. La noche en que hermana Jacinta desapareció, el convento entero fue azotado por una tormenta de proporciones bíblicas.
El viento soplaba con tal fuerza que arrancaba las cortinas de sus aros y apagaba las velas antes de la oración nocturna. Los relámpagos iluminaban las estatuas de los santos, proyectando sus sombras distorsionadas en las paredes. Todo olía a moho, incienso viejo y miedo. Hermana Jacinta era una de las más devotas. Silenciosa, obediente, firme. Esa noche no asistió a la última oración. Cuando fueron a buscarla a su celda, encontraron la puerta abierta. Sobre su cama, un crucifijo de madera roto, y un solo cabello largo, oscuro, mojado. Fue hermana Rebeca quien la encontró en el refectorio, horas más tarde. Tirada en el suelo, con los ojos abiertos, la expresión congelada en terror. Las manos cruzadas sobre el pecho. Y en su frente, un símbolo grabado a fuego, un pequeño crucifijo invertido, quemado directamente en la carne. Nadie había entrado ni salido. Las puertas estaban cerradas con cerrojo. Pero el suelo del refectorio estaba cubierto de barro fresco. Como si alguien hubiera subido del sótano. Como si los pasos no vinieran de fuera, sino de abajo. Hermana Magdalena fue encontrada en su celda, empapada, temblando, el hábito cubierto de tierra y lodo negro. Tenía las manos heridas. Bajo sus uñas, barro. En su cuello, colgaba el rosario de hermana Jacinta. No gritó. No intentó huir. Solo murmuró una y otra vez. Ella me llamó. Ella está abajo, y yo solo fui su eco. Las monjas la rodearon. No sabían qué hacer. Algunas lloraban. Otras rezaban. Pero la Madre Superiora no dudó. Esa misma madrugada, tomaron a Magdalena por los brazos, la condujeron al sótano, y la encerraron en la antigua celda de castigo. Era una habitación sin ventanas, hecha de piedra cruda. Humedad en las paredes. Una cruz metálica oxidada colgaba de una cadena rota. Taparon la puerta con ladrillos. Una a una, las monjas colocaron los primeros bloques, mientras otras recitaban el Salmo 91 en voz temblorosa. Durante 7 días, Magdalena permaneció allí. Nadie le habló. Nadie se acercó. No comía. No pedía agua. No dormía. Pero se escuchaban sonidos. Desde adentro. No eran gritos. No eran sollozos. Eran palabras. En latín. En susurros. Y otras veces, lo que parecía un canto, uno que no pertenecía a ningún himnario. Las hermanas tapaban sus oídos con cera de vela. Una de ellas, hermana Teresa, intentó arrancarse los párpados con un tenedor de comunión, decía que los sonidos entraban por los ojos. En el 7º día, todo quedó en silencio. Por completo. Ningún ave voló cerca. El reloj del claustro se detuvo. Hasta el viento cesó. Y entonces, ocurrió. A las 3 de la madrugada exactas, la campana del convento sonó. 3 veces. La campana del convento solo podía ser tocada desde el campanario, una estructura cerrada con llave y candado. La llave colgaba del cuello de la Madre Clara. Nadie la había tocado. Nadie. Las monjas despertaron sobresaltadas. Corrieron por los pasillos. Algunas rezaban, otras vomitaban del miedo. Y una, hermana Rebeca, comenzó a sangrar por los oídos. Cuando llegaron al sótano al amanecer, dispuestas a sacar el cuerpo de Magdalena para darle sepultura cristiana, encontraron el muro, intacto. No había señales de rotura. No había sangre. No había cuerpo. Solo el velo de Magdalena, limpio, sin una sola arruga, flotando en medio de la celda, suspendido en el aire como si lo sostuvieran manos invisibles. En una de las piedras de la pared, se había grabado algo, con garras o fuego. Una palabra. Sonata. Las monjas sellaron el sótano. Encerraron la historia. Cambiaron las cerraduras. Y rezaron. Pero la campana no volvió a obedecer a manos humanas. Desde aquella madrugada, el convento dejó de ser un lugar de fe. Ya no se celebraban misas. Nadie subía al campanario. Y las pocas monjas que quedaban se retiraron sin aviso ni palabra. Para 1941, Santa Elodia fue clausurada.
las puertas selladas con cadenas y clavos consagrados. El obispado de Tunja ordenó el cierre absoluto. Pero lo hicieron en silencio, sin prensa, sin ceremonia. Como si quisieran borrar algo que ya no era sagrado. Sin embargo, no lograron callar el sonido. Cada 3 de noviembre, sin excepción, la campana del campanario suena, a las 3 en punto de la madrugada. 3 tañidos. Exactamente 3. Nadie la toca. Nadie la ve moverse. Pero su eco desciende por la montaña como una advertencia, como un juicio. Y así, desde un cerro olvidado de Boyacá, un eco sigue viajando. Una historia que comenzó con rezos, terminó en transmisiones. Porque el espectro no busca cuerpos, busca testigos. ¿Y tú, qué has escuchado hasta aquí? Ya formas parte de la cadena. Vela, suscríbete a La Hora del Espectro en Spotify, YouTube o donde escuches tus relatos de terror. Comparte este episodio, si puedes dormir esta noche. Y recuerda, no todos los rezos salvan. Algunos condenan. Esto fue La Hora del Espectro. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te acompañará esta noche, comparte el episodio. Tal vez no deberías ser el único en escucharlo. Suscríbete al podcast para recibir nuevos relatos. Y si alguna sombra te ha tocado, déjanos un comentario. Queremos saber qué viste cuando nadie más lo hizo. Nos escuchamos en la próxima noche. Y hasta entonces, no mires por la ventana.